Cuando realizamos tareas de mantenimiento adecuadas, de alguna manera estamos privilegiando y protegiendo al medio ambiente. ¿De qué manera? En las imágenes ven componentes de un equipo, en este caso rodamientos, rotos, fallados, y fíjense que están impregnados de hidrocarburos, que es la grasa lubricante. Mucho peor sería si fueran grasas sintéticas, que son mucho más contaminantes y de difícil degradación. O sea que cada vez que nosotros tiramos un rodamiento de estos a la basura, lo que estamos tirando también es una cantidad importante de hidrocarburos. De ahí la contaminación. De ahí lo importante de hacer un monitoreo estricto de la vida útil de un rodamiento y las correcciones necesarias para extender esa vida, para que nos dé el máximo de prestación con el objeto de estar impactando lo mínimo en el medio ambiente. Y ahí no termina todo el tema del beneficio o el perjuicio que le hacemos al medio ambiente, sino que también podríamos hablar un poquito de un ex gerente de Nissan de origen japonés, obviamente, llamado Taguchi, que habló de lo que era la función de pérdida. Taguchi dijo en algún momento en uno de sus libros que cualquier actividad productiva, cualquier actividad de producción conlleva una función de pérdida. Esto quiere decir que para fabricar estos rodamientos o cualquier componente, yo tuve que echar mano de recursos de la naturaleza. O sea que yo ya estoy degradando el medio ambiente porque estoy tomando recursos de la naturaleza para fabricar algo. O sea, por más que este rodamiento nos dure eternamente, lo que va a estar degradando el medio ambiente es el haber obtenido esa materia prima para poder fabricarlo. Nuevamente, recalcamos acá la necesidad de que los componentes duren la mayor cantidad de tiempo posible, porque de esa manera disminuimos el costo del impacto ambiental debido a lo que estamos desechando a la propia naturaleza, como también la cantidad de elementos que estamos extrayendo de la naturaleza para poder fabricarlos. Aquí estamos enumerando algunos de los factores o parámetros que ya mencionamos. Simplemente a modo de ejemplo sobre lo que son las pérdidas contaminantes, podríamos decir que en nuestro país, como en otras partes del mundo obviamente, existen los entes de regulación de determinadas prácticas industriales. Y por ejemplo, estos entes de regulación determinan muchas veces cómo se deben almacenar determinados elementos contaminantes, como por ejemplo los aceites, dónde deben estar, por ejemplo, emplazados los transformadores que tienen quizás un gran volumen de aceite en la cuba. Y como cualquiera de estas situaciones es pasible de una pérdida y contaminar el medio ambiente, contaminar el suelo, por la permeabilidad que tiene el suelo a este tipo de contaminantes, o que por alguna alcantarilla pueden llegar al río, se establece de que tienen que estar encerrados en una especie de pileta, o sea, con muros, cuyas dimensiones me asegure que va a poder contener el 100% del aceite almacenado, si es un caso de un depósito de lubricantes, en caso de una pérdida del 100% de los tambores o de los elementos que tengan aceite, que tengan ese lubricante en el mismo recinto. Por otro lado, hoy quizás no es una práctica tan corriente, pero también hay que pensar en cuándo se pueden reciclar determinadas partes. Por ejemplo, les puedo comentar que
En el caso de las válvulas para instalaciones de cañería, me refiero, esclusas, globos, es bastante común la práctica de reparar, reacondicionar, o sea, reciclar ese tipo de elementos. Generalmente son unas simples tareas de mecanizado porque el cuerpo de la válvula, salvo que haya sido dañado, que tenga fisuras o algo, no presenta problemas. El volante y el vástago por lo general tampoco, aunque podrían llegar a reemplazarse. Generalmente el principal problema se da en el asiento y el obturador, los cuales pueden ser reemplazados o pueden ser implantados, en el caso de un asiento, inclusive mejorando el material de origen. Para tener una idea cuál es el ahorro que uno está haciendo, el costo de una válvula reparada respecto de la misma válvula comprada nueva es más o menos el 60%. O sea que el hecho de reciclar partes también implica un ahorro para la empresa. Antes hablábamos del almacenaje de aceites y los cuidados que hay que tener. En esta figura que estamos viendo, vemos una pista exterior de un rodamiento de doble hileras de bolas, obviamente, con una falla muy extraña, porque no pertenece al desgaste, sino pertenece a la impronta de los elementos rodantes mientras el rodamiento estuvo quieto. Esto puede darse, de hecho se da, en equipos que están almacenados en un depósito o que están en la planta, parados durante mucho tiempo, y están sometidos a las vibraciones de los equipos circundantes, o sea, los equipos que están en la zona. Esas vibraciones van generando esta especie de brinelling, esta especie de marcado, que con el tiempo, bueno, llega a producir este tipo de efectos. Sin llegar a un fenómeno tan importante y tan visible, fallas menores, pero también extrañas, se pudieron encontrar, por ejemplo, en equipos nuevos que habían sido adquiridos y habían sido almacenados durante 1 o 2 años en un depósito al cual le llegaban determinado tipo de vibraciones, y cuando ese equipo nuevo se instaló, arrancó con cierto ruido, lo monitorearon y detectaron que había falla en rodamientos, pensaron que le habían puesto rodamientos viejos y al desmontar el rodamiento se encontraron con fenómenos como este. Esto le ocurre a cualquier rodamiento, no solamente a los de bolas, que se caracterizan porque quizás el punto de presión es mucho más chico que en un cilindro o en un tambor, y constituye un caso, por ejemplo, de un desecho innecesario. Bueno, ¿cuál es la política a llevar a cabo cuando ocurren este tipo de equipos parados durante mucho tiempo, ya sea en la planta o en el depósito? Si es en el depósito y el equipo no tiene una cuba de aceite o algo que pueda generar algún problema, puede el equipo almacenarse en forma vertical. O bien sobre algún tipo de plataforma o piso aislante de las vibraciones, o bien tener un programa en el cual cada 10-15 días se va rotando el eje para que siempre esté parado en un punto distinto del rodamiento. En el gráfico se puede ver cómo es una curva que representa el incremento de una falla determinada en un componente o equipo. Esta falla en determinado momento de comportamiento, el crecimiento de esta falla que se comporta como exponencial, nos va a conducir directamente a la falla. Y ese es el momento en el cual el mantenimiento correctivo actúa. O sea, una vez ocurrida la falla, se dedica a reemplazar el componente que ha fallado. Aquí podemos hacer una diferencia
en, por ejemplo, el tipo de componente que estamos hablando. Si estamos hablando de que el componente que estamos siguiendo con falla o que sabemos que tiene una falla o quizás desconocemos que tiene una falla y esa falla va progresando de acuerdo a este ritmo, fuera por ejemplo una chaveta en la cual está trabado un piñón en una caja reductora, el elemento que va a fallar, que es la chaveta, es de muy bajo costo. Pero cuando esa chaveta falle, también va a fallar el piñón está hermanado a una corona, la corona junto con el piñón están metidas dentro de un tren de engranajes y ese tren de engranajes está metido dentro de una caja reductora. O sea que, como vemos, el daño, la falla de un elemento de bajo costo puede llegar a producir un daño destructivo de condiciones fenomenales y con varios miles de dólares perdidos por la destrucción de una caja reductora de tal característica. Por el contrario, si estamos hablando de una correa de transmisión, evidentemente aquí, salvo que estemos limitados por la indisponibilidad que se va a dar en el equipo, no habría ningún inconveniente de que esa correa funcionara hasta el momento de la falla, siempre y cuando no esté operando algún compresor o algún equipo que sea esencial. Esa falla lo que llevaría es a detectarla en forma rápida y reemplazar esta correa. La única ventaja que tiene el mantenimiento correctivo es que es indiscutible de que la vida útil de un componente sometido a este tipo de mantenimiento se aprovecha 100%, porque evidentemente ese componente se utiliza hasta su rotura final.